De la pulsión de muerte a la represión de Estado. Marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. Capítulo 6. Gestionando el cuerpo en el trabajo. Obsesión, organización e interpretación por Ian Parker. El presente capítulo habrá de permitirme explorar las condiciones de posibilidad para la fundamentación material del discurso psicoanalítico y para su incorporación en formas de organización en las que juega un papel crucial el trabajo lacaniano de los estudios críticos de gestión Critical Management Studies. Mi atención estará centrada en la gestión management y en la descomposición del cuerpo. Me preocuparé particularmente por el reencuadre crítico de Lacan en relación con la estructura del discurso y en los primeros trabajos de Jacques Alain Miller sobre la interpretación. Abordaré cuestiones de adaptación, gestión y estructura, y mostraré cómo Lacan, en el seminario sexto, el deseo y su interpretación, elucida y ejecuta cortes en estos aspectos del orden y del poder. El trabajo psicoanalítico es un trabajo de interpretación, pero su interpretación es diferente de la impulsada por el discurso terapéutico popular. El trabajo psicoanalítico está condicionado por la construcción de marcos que filtran, que a veces prohíben y que así también invitan e incluso incitan a desear saber qué hay que decir sobre el deseo y quién ha de decirlo. No podemos dejar de participar aquí en un proceso de lectura y relectura que enmarca y replantea aquello de lo que se trata en psicoanálisis. Conduciendo tal proceso a un ámbito especializado, plantearé la cuestión general de la utilización del psicoanálisis en la investigación organizacional, luego pasaré a cuestiones específicas en torno a la incidencia de la obra de Jacques Lacan en un acercamiento distintivo a las organizaciones y posteriormente me centraré en el seminario sexto de Lacan. Mostraré también, por un lado, cómo la discusión lacaniana de la adaptación, la gestión y la estructura se elabora en el campo de la práctica psicoanalítica de Jacques Alain Miller, y, por otro lado, cuáles son las implicaciones de todo esto para la forma en que se realiza la investigación sobre las prácticas de gestión. Lacan nos muestra que hay algo particular en la naturaleza de la sociedad contemporánea, en tanto que moderna como él dice, que provoca cierta lectura de los hechos y que nos hace construir e interpretar el deseo de cierto modo. Recordándonos así la naturaleza histórica de los fenómenos psicoanalíticos de los que se ocupa, el psicoanalista francés cita, por ejemplo, el comentario en el que Freud reconoce toda la diferencia en la vida mental de aquellas dos épocas de la civilización ampliamente separadas que constituyeron a Edipo y a Hamlet como sujetos humanos. Lacan insiste aquí en la estructuración del deseo, llamando la atención sobre la diferencia crucial entre la descripción de erupciones del mismo, como si estuviera ya siempre ahí burbujeando bajo la superficie del lenguaje, y lo que él prefiere denominar el desequilibrio en la organización del fantasma que aflige al sujeto. El seminario sexto, el deseo y su interpretación, resume el ataque lacaniano contra la teoría de las relaciones objetales que había sido el centro del seminario cuarto, las relaciones de objeto, y que había estado muy presente en el seminario B, las formaciones del inconsciente. En el sexto seminario, Lacan subraya la forma en que la teoría de las relaciones objetales, al operar como el enfoque dominante en lo que se conoció como la tradición británica del psicoanálisis, repitió e incluso profundizó los problemas planteados por la psicología del yo en los Estados Unidos. Lacan también hace hincapié en las contradicciones y rivalidades entre las distintas interpretaciones de las relaciones objetales en una extensa discusión del trabajo de Ella Sharpe. La elección de Sharpe se explica en parte por su mayor proximidad a Melanie Klein que a Anna Freud. Es quizás por la misma razón que algunos comentarios psicoanalíticos recientes, en la tradición de trabajo liderado por Jacques Alain Miller, han sido igualmente más favorables a la contribución de Sharpe. Hay que recordar también que el año universitario del seminario, 1958-1959, coincidió con una época de gran tensión política organizacional en la que los grupos psicoanalíticos franceses ejercían presión sobre la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, para que tomara una decisión con respecto a su pertenencia institucional. Este proceso había comenzado 5 años antes y no se resolvió sino hasta 1963, cuando concluyeron su trabajo las comisiones de investigación de la IPA, que incluían a destacados analistas de relaciones objetales residentes en Londres. No hay una traducción inglesa autorizada de los seminarios cuarto, B y B. Aunque las 7 conferencias sobre Hamlet, guiadas por las notas de Sharpe, aparecieran en la revista Ornicar de Miller después de la muerte de Lacan, hubo que esperar más de 30 años para que se publicara la versión oficial francesa del seminario sexto. 3 de las conferencias sobre Hamlet fueron traducidas y publicadas en inglés varios años antes, en Yale French Studies, en un marco más teórico literario que clínico psicoanalítico.
Pero los lectores no captaban entonces fácilmente la preocupación de Lacan por el aparato teórico de la teoría de las relaciones objetales. Aquí utilizaré el seminario sexto como punto de anclaje. Es de este único seminario del que provendrán todas mis referencias a Lacan en el presente capítulo. No recurriré, pues, a diferentes seminarios bajo el supuesto de que los cambios de argumento en los momentos sucesivos de la enseñanza de Lacan son acumulables o agrupables, como si formaran un todo homogéneo. Mis citas del seminario sexto provendrán de la traducción para uso privado realizada por Cormac Gallagher en Dublín, con algunas pequeñas modificaciones a la traducción cuando lo he creído necesario, con referencia únicamente a la fecha de la sesión, ya que la paginación cambia periódicamente en la página electrónica de la versión de Gallagher. El psicoanálisis es una teoría y una práctica sobre el orden y la intervención. Cuando abordamos la cuestión del deseo y de su interpretación, podemos trasladar este par de conceptos, el deseo y la interpretación, al orden y la intervención, respectivamente. De este modo, el deseo corresponde al orden, mientras que la interpretación remite a la intervención. Es importante atenerse a tales correspondencias, ya que la interpretación no debe concebirse como una especie de rejilla que pone orden en el habla, así como tampoco debe conceptualizarse el deseo como el motor de la intervención. Por el contrario, en la tradición lacaniana de psicoanálisis, se enfatiza que el deseo está ordenado y que la interpretación es en sí misma transformadora. Y hay aquí, en esta formulación, una alusión deliberada al marxismo que Lacan menciona en varios puntos en el seminario. Sería fácil, concordante con las formas psicoanalíticas de sentido común, suponer que el deseo es algo constante que late a través de cada ser humano individual, y que siempre lo ha hecho, mientras que la interpretación es la respuesta históricamente variable a este deseo. Esta aparente metarreflexión psicoanalítica, que es una mera reiteración del psicoanálisis entendido como una verdad universal e inconsciente para nosotros, no hace justicia a la naturaleza históricamente contingente, no solo de la práctica psicoanalítica, sino también de la sustancia sobre la que opera. Decir, en cambio, que es la interpretación la más invariable, aunque no totalmente invariable, y que es el deseo el que está ya estructurado de manera particular para nosotros, muestra que se entiende mejor la importancia de la invención del inconsciente y del psicoanálisis mismo. Es así como he leído a Lacan cuando afirma que el deseo tan solo puede ser concebido, situado, con respecto a las coordenadas fijas de la subjetividad, coordenadas que se fijan de manera particular para el sujeto moderno, el sujeto del psicoanálisis. Estoy leyendo esta idea junto con la afirmación de que antes de que hubiera análisis o analistas, los seres humanos se preguntaron una y otra vez dónde radicaba su verdadera voluntad. Lo que aquí está en cuestión es más bien la relación, la separación y la articulación, entre el deseo y la interpretación. En virtud de tal relación, la interpretación viene a operar sobre el deseo como un proceso mediador históricamente significante estructurado por un fantasma del que debemos ocuparnos. Son la separación y la articulación las que dan sentido a la forma en que configuramos nuestra comprensión de nosotros mismos y las formas de alienación que caracterizan el sistema político-económico, el capitalismo y el autoexamen científico obsesivo aprovechado para su propio desarrollo. Estas formas de alienación establecen a su vez las condiciones de posibilidad para el propio discurso psicoanalítico. Es por esto, creo, que Lacan sostiene que en la medida en que el hombre moderno está en el corte del discurso cartesiano, es en grado supremo un yo soy. Es por lo mismo que Lacan nos recuerda muy pronto en el seminario, en la primera sesión, su metáfora de la fábrica que nos permite apreciar cómo ciertas conjunciones de lo simbólico y de lo real son necesarias para que la noción de energía pueda subsistir. Esta manera de rastrear la metáfora de la fábrica plantea la cuestión del lugar de lo imaginario a través del cual podemos explicarnos las conjunciones entre lo simbólico y lo real. Volveré sobre esta cuestión al ocuparme de la gestión y de su malestar. Como se ve, tomo en serio la base material de las condiciones de posibilidad para el discurso psicoanalítico. Es por esto que me interesa explorar la incorporación de este discurso en las prácticas por las que el sujeto se recluta y se adecúa para el orden social. En este orden, la gestión moderna, tanto en la fábrica como en otros lugares, juega un papel crucial, y ha merecido la oposición de un reencuadre crítico de Lacan en relación con la estructura del discurso, concretamente en algunos de los primeros trabajos de Jacques Alain Miller. Al retomar tal reencuadre, me centraré aquí sucesivamente en cuestiones de adaptación, gestión y estructura. 1. Adaptación. Empecemos por la adaptación.
La descripción se desliza rápidamente hacia la prescripción en el enfoque de las relaciones objetales, el cual, como Lacan nos lo recuerda hacia el final del seminario, estaba llegando a dominar toda la concepción que tenemos del progreso en análisis. Este progreso en análisis no solo concierne la concepción reinante del progreso en el análisis de un individuo y la forma en que se dirige el tratamiento, que es algo que Lacan había examinado antes del seminario sexto, sino que se refiere también a la concepción de progreso contrabandeada en el psicoanálisis por aquellos que decían saber lo que era y debía ser la realidad, y que pretendían ayudar a las personas a adaptarse a ella. Más allá de esto, el progreso en análisis también debe leerse en relación con la noción de progreso en el campo social, de tal modo que el psicoanálisis puede ser empleado en proyectos políticos y hasta puede llegar a funcionar por sí mismo como un proyecto político. Con respecto al tratamiento, Lacan protesta contra el análisis que se ubica en la línea de lo que podría llamarse normativización moralizante, y señala que cuando el psicoanalista organiza su trabajo con referencia a la realidad que pretende conocer, y cuando piensa que sabe cómo sus analizantes deben organizar sus relaciones con sus objetos, entonces podemos suponer que se guía a sus analizantes hacia una conclusión identificatoria. La diferencia entre la ética y la moralidad, esta última como sistema de normas a las que el sujeto debe adherir para ser bueno, será retomada por Lacan en el siguiente seminario. La advertencia lacaniana contra la normativización moral a través de la cual el analizante se ve alineado, normalizado con respecto a las normas morales con las que se identifica el analista, no solo se aplica, en primer lugar, a un mundo en el que el sujeto se relaciona con sus objetos en un espacio compartido con su analista, el aparentemente buen mundo al que hay que unirse a medida que se avanza hacia el final del análisis, sino también, en segundo lugar, a un mundo en el que el sujeto se concibe como encerrado en un reino privado organizado como constelación de objetos internos, un mundo malo en el que solo puede aspirarse a sobrevivir. Lacan no solo se opone a esa primera visión psicoanalítica del sujeto en el mundo, una visión que actualmente ha renacido en las versiones del psicoanálisis relacional e intersubjetivo, sino que también discute una segunda visión que en aquella época era defendida por antiguos kleinianos tales como Edward Glover. En este segundo caso, Lacan aborda, por ejemplo, la concepción del universo paranoico infantil en el que, según una preciosa cita de Glover, el mundo exterior ha representado una combinación de carnicería, lavabo público y sala de autopsia, así como las diferentes permutaciones posibles de ese universo, como la que se encuentra en el drogadicto que convierte el universo en una farmacia más reconfortante y fascinante, en la cual, sin embargo, el armario de los venenos permanece abierto. El punto es que en cualquier caso, ya sea que el mundo esté muy bien ordenado y sea una locura no adaptarse a él, o bien que se acepte la incierta coordinación entre los fantasmas de los distintos individuos, hay que desconfiar, según Lacan, de cualquier unidad sana de la sociedad o del sí mismo. Lacan se muestra más favorable a la visión kleiniana del sujeto perpetuamente dividido, una visión erróneamente incluida en la tradición de las relaciones objetales, al tiempo que dirige su escarnio a los psicoanalistas que se entregan a la fantasía ya cabalmente adaptativa de la perfecta coordinación entre el niño y la madre. Como lo dice el propio Lacan, el hecho es que en el ser humano no hay posibilidad de acceder a esta experiencia de totalidad. El deseo no busca juntarse con el mapa del mundo en una especie de armonía preformada, como podría suponer, después de todo, una idea armónica, optimista de desarrollo humano. Lacan no pierde de vista el hecho de que al otro lado de la normativización moralizante, al otro lado del intento de adaptación del sujeto a futuras relaciones con los objetos que serán tan armoniosas como supuestamente lo habría sido la primera relación con la madre, según la teoría de las relaciones objetales, se piensa que puede saberse que el bebé está impulsado por fantasías de omnipotencia y que debe reconocer estas con el fin de completar el tratamiento. Es la aventura típica ideal que parte de la posición esquizoparanoide para llegar a la posición depresiva en la obra de Klein. Es también lo que sustenta el análisis de ella Sharpe sobre el hombre con la pequeña tos que se discute en el seminario sexto. Aquí Lacan toma la comparación de Sharpe entre el psicoanálisis y una partida de ajedrez para señalar que el analizante guarda su reina, y que es en el lado de la mujer en donde estriba la omnipotencia. Este punto se inserta en una discusión más amplia sobre quién tiene el poder inexpresable que debe expresarse. No es el sujeto que es todopoderoso, como parecen creer los kleinianos. Para Lacan, lo todopoderoso es el otro. Lo que aquí está en juego es tan importante como lo es el rechazo de la castración simbólica y el intento de mantener a la reina en su lugar para un sujeto que rechaza la castración del otro.
Es en esta relación con el otro, en la atribución de omnipotencia al otro, que Lacan describe el estado del obsesivo, para quien su deseo mismo es una defensa y que pasa su tiempo adquiriendo mérito para la reverencia del otro con respecto a sus deseos. Este es el sujeto que subsiste en lo que Lacan describe como la servidumbre de su dominio. El obsesivo es el sujeto más obediente y adaptado al capitalismo, y quizás incluso el más prevalente, por lo que representa un elemento importante en cualquier análisis de las formas contemporáneas de organización. La noción del obsesivo preocupado por mantener en su lugar las formas de orden a las que se somete a sí mismo puede complementarse con las influyentes explicaciones estructuralistas del capitalismo en que se basa precisamente Lacan. El trabajo del teórico marxista Louis Althusser se preocupa especialmente por la cuestión de la adaptación, aun cuando se le considera generalmente un crítico de la misma. Althusser, que se había encontrado por vez primera con Lacan en 1945 cuando asistió a la presentación de su trabajo sobre el tiempo lógico en la École Normale Supérieure, utilizó posteriormente la teoría lacaniana como un recurso para la descripción de la función de la ideología. En el trabajo de Althusser, no solo se atribuye un carácter eterno a la ideología y al inconsciente, sino que no parece haber interés en romper el circuito de la interpelación de los sujetos por unos aparatos ideológicos del Estado que luego sirven para reforzar y justificar las formas dominantes de organización. Es por esto que sus críticos a la izquierda lo han considerado un filósofo del orden. Hay que notar otro aspecto del lugar del psicoanálisis en procesos de interpelación y adaptación del sujeto. El fracaso de Althusser al separar la descripción y la prescripción indica la profundidad del problema que se produce incluso en su versión particular del marxismo, que debería fusionar la interpretación y la transformación del mundo. Robert Castell señala el problema en su estudio sobre lo que denomina le psychanalisme, en el que el discurso psicoanalítico no solo subyace al contrato clínico, sino que determina su descripción misma. Hay aquí una crítica de la forma en que el psicoanálisis desplaza a la psiquiatría y opera de modo aún más eficaz e insidioso para normalizar a las personas en línea con un programa psiquiátrico. De esta manera, el psicoanálisis ofrece un refuerzo masivo del poder de la práctica psiquiátrica. En primer lugar, facilitando la identificación de la operación de la institución con la destreza mágica del analista/psiquiatra. En segundo lugar, imponiendo una psicosociología, en términos del discurso del inconsciente, como el medio exclusivo para interpretar las estructuras objetivas de la institución. Uno puede entender entonces por qué Castell se siente atraído por Deleuze y Guattari con su aparente crítica al psicoanálisis, pero también hay que señalar que se muestra preocupado por la manera en que en realidad terminan redimiéndolo en el privilegio dado al complejo de Edipo. Ojalá no fuera así, pero el caso es que el discurso psicoanalítico también está implicado en la adaptación. De ahí que Lacan se tome tantas molestias para mostrarnos cómo este discurso, con su privilegio dado al Edipo, también puede ser descifrado. 2. Gestión. Pasamos ahora de la adaptación a la gestión. Cada marco disciplinario académico, incluyendo el psicoanálisis cuando está configurado como tal, corre el riesgo de respaldar lo que pretende descubrir. Esto es particularmente cierto en el campo de los estudios de gestión, que se basa en lo que se ha caracterizado como la existencia de un ser racional, asexual y sensato, actuando milagrosamente de acuerdo con sus propias intenciones individuales. Enfrentándose a las tentativas de imposición de este modelo individual y disciplinario del sujeto, aparecieron los estudios críticos de gestión que se concretaron como un subcampo reconocido a principios de 1990. Ha sido en el contexto de la discusión teórica dentro de los centrada en Marx, Weber y Foucault, que surgió ulteriormente un nuevo subcampo, el de los lacanianos de la gestión, que ha ido cobrando fuerza en las escuelas de negocios y de gestión. Los primeros trabajos en el subcampo lacaniano de los se basaron en la descripción lacaniana del estadio del espejo para mostrar cómo los empleados, al identificarse con una imagen de unidad, se hicieron más vulnerables al control administrativo, pero también, con más optimismo, cómo el sujeto adopta diferentes identidades en diferentes situaciones. Contribuciones lacanianas más recientes han descrito procesos de identificación en relación con la hegemonía ideológica y las múltiples construcciones discursivas que garantizan el compromiso de los empleados con su trabajo. Han mostrado también cómo la fantasía hace que las identidades sean más cautivadoras y bellas, pero también mantiene el statu quo en una experiencia de estabilidad y sustentabilidad.
La preocupación actual, en la que Lacan se refracta ya sea a través de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe o a través de Slavoj Žižek, se centra en cómo un núcleo imposible de goce opera como lugar fascinante de la identidad, y cómo la transgresión puede resultar funcional para la gestión, permitiendo y aprovechando el goce, pero el goce como algo que se desarrollaría más allá de la forma en que Lacan lo define en el Seminario Sexto, como simple satisfacción directa de una necesidad. Este desarrollo teórico lacaniano de los egos ha facilitado una especificación de la fantasía que también profundiza el análisis de la incidencia de la ideología en el sujeto. Un ejemplo influyente, en el que se estudian las formas de discurso que Lacan estaba elaborando en el Seminario Sexto, argumenta que la lógica de una narrativa fantasmática es tal que estructura el deseo del sujeto al presentarle un ideal, un impedimento para la realización del ideal y el goce vinculado a la transgresión del ideal. El ejemplo recién mencionado es claramente parte de un proyecto más amplio sobre la naturaleza de la ideología y de la fantasía en la economía política. Este proyecto se basa en la premisa de que, si las lógicas políticas nos proporcionan los medios para mostrar cómo las prácticas sociales se realizan o se transforman, entonces las lógicas fantasmáticas revelan el modo en que prácticas específicas atrapan ideológicamente a los sujetos. Así, dentro de los egos, la crítica de las actuales condiciones de trabajo, su denuncia como alienantes y destructivas, ha ampliado el ámbito de competencias de los estudios tradicionales de gestión. Mostraré por qué lo anterior es importante con un estudio que no es en absoluto lacaniano y que incluso trata de evitar la teoría, para luego reflexionar sobre él a través de la obra de Miller en una tradición lacaniana que ha sido atacada por ser hiperteórica. Una presentación en el Congreso Internacional Retrabajando a Lacan en el trabajo Reworking Lacan at Work, realizada en París en 2013, absorbió a los estudiosos lacanianos de ego y proporcionó una medida controlable de goce. La presentación y la discusión giraron en torno a un importante estudio realizado por Alexandra Mitchell, intitulado Trascendiendo la socialización. Etnografía de 9 años del papel del cuerpo en el control organizacional y en la transformación del trabajador del conocimiento, y publicado en Administrative Science Quarterly, una prestigiosa revista de la corriente dominante en los estudios de gestión. El punto de partida del trabajo fue lo que se denomina la paradoja de la autonomía, según la cual los trabajadores del conocimiento perciben su esfuerzo como autónomo a pesar de la evidencia de que está bajo el control de la organización. Mitchell se basó en una cantidad asombrosa de datos etnográficos y de entrevistas provenientes de 2 bancos de inversión de Wall Street que fueron triangulados para reforzar la validez del estudio. Los datos consistieron en 7.000 horas de observación, más de 600 entrevistas semiestructuradas formales, unas 200 entrevistas informales y el análisis de los materiales de la compañía. El estudio se movió iterativamente entre los datos y la teoría emergente para mostrar cómo los controles menos visibles pasaron por alto la mente para dirigirse al cuerpo. La audiencia del Congreso Retrabajando a Lacan en el trabajo se vio paralizada y encantada por la manera en que los banqueros usaron de sus cuerpos, abusaron de ellos y en muchos casos terminaron por destruirlos, empezando por un régimen de privación de sueño con el uso de cafeína y de medicinas prescritas, y terminando con la experiencia de una variedad de enfermedades debilitantes, como fenómenos de burnout y de quiebre, en un proceso que por lo general se volvió evidente después de 4 años en el puesto de trabajo. Los banqueros contaron esto en los siguientes términos. Yo no diría que es control. Estoy en guerra contra mi cuerpo. No voy a dejar que mi cuerpo arruine mi vida. Estoy obligando a mi metabolismo a que haga su trabajo. El artículo es, de hecho, en algunos aspectos, gratificante para quien sea de cualquier manera favorable a una crítica del capitalismo, pero los presentadores pasaron por alto la forma en que Mitchell también ofrece un relato de redención en el que al menos algunos banqueros superaron su hostilidad hacia las panaccias de autoayuda que antes despreciaban. Finalmente, mientras proseguían los problemas de rendimiento de quienes trataban sus cuerpos como enemigos, los bancos se beneficiaron de los banqueros que trascendieron el control. El rendimiento de quienes trataban su cuerpo como sujeto, según la expresión de Mitchell, mejoró al tiempo que se evidenciaba una superación del antagonismo. Los banqueros se mostraron creativos al reconciliar los bancos y las demandas del cuerpo. Entre los muchos puntos de interés del artículo de Mitchell, quiero subrayar el de la relación entre el método y la teoría, y la forma en que ciertos requisitos institucionales académicos se reiteran en la elaboración de un estudio para una revista de la corriente dominante en los estudios de gestión, revista que suele publicar estudios cuantitativos y que huye de la teoría y especialmente de la teoría crítica.
Mitchell presenta su método haciendo referencia a la triangulación de los datos para tranquilizar a los lectores acerca de la validez del estudio, y subordina la teoría al método y al sentido que debe darse al material, justificando esto con la teoría fundamentada, un enfoque metodológico que pretende construir hipótesis a partir de los datos y solo de los datos. Este movimiento manifiesta pero no resuelve la paradoja de que los empleados erróneamente experimentan autonomía. Y aunque Mitchell señale que los trabajos monótonos gastan la vitalidad y adormecen el cuerpo de tal manera que la persona no lo siente, y aunque haga referencia a los trabajos de Marx y del feminismo sobre el trabajo emocional, el caso es que efectivamente sella el análisis contra cualquier interpretación teórica, lo que hace que los y el enfoque lacaniano deban operar desde el exterior, como un metalenguaje. Cualquier descripción del cuerpo como real, tratado como objeto para ser gestionado y representado simbólicamente, debe plantearles a los investigadores en psicoanálisis cuestiones acerca del fantasma y de la puesta en escena del sujeto en relación con sus objetos. Lacan, en el Seminario Sexto, destaca la forma en que trozos del cuerpo se movilizan en el discurso, pero de una manera tal que oculta sus funciones en el mismo momento en que parece proporcionar acceso transparente a lo que está pasando. Es con nuestros propios miembros, esto es lo imaginario, que componemos el alfabeto de ese discurso que es inconsciente. Esta organización imaginaria de trozos de nuestro cuerpo, de lo real, en una narrativa coherente, se aplica también a lo simbólico en sí. Refiriéndose a que los bancos proveen servicios gratuitos de automóviles, comidas, clubes de salud y limpieza en seco, uno de los participantes en el estudio comentó: las feministas solían decir que cada mujer podía trabajar si la esposa se encargaba de las tareas domésticas. El banco es la esposa de mi esposa. ¿Qué hacer con el gran secreto de Lacan en el Seminario Sexto, aquel según el cual no hay otro del otro? La lección aquí no es tanto que haya aspectos de control de la organización de los cuerpos en lo real, sino que hay una brecha necesaria entre lo experiencial, el reino imaginario al que Mitchell está accediendo al construir su teoría fundamentada, y los procesos simbólicos que solo pueden ser captados teóricamente como manifestaciones de la estructura, de lo real. 3. Estructura. Habiendo examinado la adaptación y la gestión como aspectos del orden, quiero pasar ahora a la cuestión de la estructura como tal. El propio interés de Lacan en la gestión y en los peligros de la adaptación resulta evidente en su cuidadosa especificación de estructuras organizativas para la Escuela Freudiana de París, fundada en 1964, 5 años después del Seminario Sexto. Un ejemplo de tales estructuras son los carteles, grupos de trabajo de duración limitada abiertos a los no analistas, disueltos y formados una y otra vez, pero con diferentes participantes para evitar la sedimentación de la jerarquía institucional por la que se caracterizó a la IPA. Uno de los primeros carteles, inspirado por Althusser e integrado por estudiantes de la Escuela Normal Superior, fue dirigido por Jacques Alain Miller y estuvo centrado en la teoría del discurso. Uno de los productos de este cartel fue el texto Acción de la estructura de Miller, que ofrecía, según su autor, una exposición sistemática del discurso del psicoanálisis y de su articulación con el del marxismo, lo que permitiría reflejar el uno en el otro en un discurso teórico unitario. Este trabajo es innovador no solo porque sistematiza la obra de Lacan hasta ese momento, concibiéndola como una reflexión teórica sobre epistemología y ontología, sino también porque anticipa una lectura particular de Lacan y de sus propias lecturas particulares de Freud en la que se prepara la arquitectura conceptual de la actual escuela de la causa freudiana. El texto Acción de la estructura consta de 3 partes que tratan sucesivamente de la estructura, el sujeto y la ciencia. La estructura, para Miller, es lo que instaura una experiencia para el sujeto al que incluye, aunque al mismo tiempo hay una subjetividad ineliminable situada en la experiencia. Tal subjetividad es algo que distingue crucialmente esta noción de estructura de la que encontramos en el estructuralismo lingüístico mecanicista caricaturizado al que a veces se asimila el psicoanálisis lacaniano. El psicoanálisis, que se refiere a la relación del sujeto con su palabra, exige rastrear la estructuración de esta subjetividad sin confundirla con la función imaginaria que da continuidad a la realidad por medio de la producción de representaciones que responden a la ausencia en la estructuración, y compensan la producción de la falta. Es precisamente la estructura imaginaria que se constituye en lo real, como reduplicación del sistema estructural que era meramente ideal desde un principio, lo que se ilustra en los estudios etnográficos y de entrevistas como los de Alexandra Mitchell. La paradoja de la autonomía que Mitchell aborda no puede entonces resolverse con las operaciones de un orden que ajusta secretamente lo que se ofrece a la mirada.
Hay un desconocimiento del lugar del sujeto en la estructura que es necesario para el propio sujeto y que también debe estar oculto para él como parte de su propia lógica interna en la que el exterior pasa al interior. Ya vemos aquí un intento de Miller por describir teóricamente la extimidad del objeto lacaniano en una explicación de la sobredeterminación de la estructura que da lugar a un efecto de coherencia u homogeneidad, pero que gira en torno al punto utópico de la estructura que siempre engaña al ojo. La segunda parte del texto de Miller, dedicada al sujeto, argumenta que la fenomenología no es adecuada como alternativa al estructuralismo, ya que lo invisible dispone una estructura que sistematiza lo mismo visible que lo oculta. Lo que se necesita, por lo tanto, es una arqueología verdaderamente radical de las percepciones que son históricas hasta la médula, que se especifican absolutamente, que se estructuran como un discurso. Aquí la obra de Foucault, en especial El nacimiento de la clínica, se señala explícitamente como una guía. Esto significa que ni la transparente intersubjetividad ni la reflexión intrasubjetiva del sujeto, en cualquier tipo de estrategias paliativas de autoayuda colectiva o individual, pueden ser consideradas como soluciones para la falta que persiste en el interior del sujeto, es decir, la alienación no puede ser entendida como un infierno del que debería liberarse a fin de poseerse a sí mismo y disfrutar de su propia actividad. No hay escape inmediato del reino que Miller describirá más adelante con el predicamento cuantificado uno todos solos en una apreciación reflexiva más cualitativa de esa condición. No hay, por tanto, ninguna relación entre un sujeto y otro sujeto, o entre un sujeto y un objeto, que llene la falta, excepto por una formación imaginaria que la suture. Aquí el texto ya se orienta hacia otro texto teórico, sobre la sutura, que complementa acción de la estructura. El autor señala, en una crítica profética de la moda actual de las políticas gubernamentales en materia de salud mental, que debemos considerar cualquier noción de una política de la felicidad, es decir, de ajuste, como el medio más seguro de reforzar la inadecuación del sujeto con respecto a la estructura. En otras palabras, el feliz compromiso entre los banqueros y sus cuerpos, o entre las demandas de la empresa y las de su propio bienestar, que Mitchell describe al referirse a quienes no han destruido por completo su salud, solo será un espejismo. La hemorragia de vitalidad y el entumecimiento del cuerpo son irremediablemente componentes íntimos e integrales de la alienación del sujeto en una organización bajo el capitalismo. La tercera parte del texto de Miller nos lleva directamente a las preocupaciones de Lacan en el Seminario Sexto, y en particular a la división entre los niveles superior e inferior del grafo del deseo, una división que sería histórica para los íntimos de Lacan y para el propio Miller. Miller distingue aquí entre el campo del enunciado, como campo en el que la lógica se establece a sí misma, y el campo de la palabra, que es el del psicoanálisis. Luego describe una distribución topológica que desconecta el plano en el que el sujeto se efectúa en primera persona y el lugar del código en el que se inserta. Esta división en el interior del lenguaje significa que el sujeto es capaz de un inconsciente. Las interpretaciones que dan sentido a lo dicho están implicadas en el campo del enunciado que siempre invierte el habla y que nutre las distorsiones y torsiones que hacen de ella algo inconsciente para el sujeto. En el Seminario Sexto Lacan llama la atención sobre la forma en que los elementos del fantasma se constituyen a través de un corte que también divide aquello que será el sujeto con respecto a lo que se convertirá en objeto para él. Luego, como una alternativa a la de nutrir el inconsciente con el significado, argumenta en la sesión final que el corte es sin duda el modo más eficaz de intervención analítica y de interpretación. Podemos hacer aquí una conexión bastante sorprendente entre el Seminario Sexto y Deleuze y Guattari, quienes consideran que el corte de Lacan puede equipararse con una diferencia en sí. En esta perspectiva, el corte de Lacan divide la falla en dos partes asimétricas. Por un lado, deja un sujeto borrado que no tiene más naturaleza que la de un rastro de lo que había antes del discurso, pasado en sí. Por otro lado, indica un objeto más allá del discurso, que permanece para siempre fuera de su alcance, futuro en sí. Para Miller, de modo aún más polémico, la mencionada distribución topológica también hace posible un discurso plano sin inconsciente, que es el discurso científico que cierra el discurso sobre sí mismo, pero que no debe confundirse con la sutura del discurso no científico. Esto es importante para la posible articulación discursiva entre la selección secundaria de la escena del otro primordial en el discurso psicoanalítico y lo que Miller describe como otras escenas del otro injertadas en el lugar del código. Miller dice, por ejemplo, anticipando una articulación entre el psicoanálisis y el marxismo en un discurso teórico unitario, que la otra escena de la lucha de clases, cuya combinatoria involucra intereses de clase, es posible en una especificación de faltas.
Sin embargo, así como este discurso científico es sin inconsciente, así no incluye ningún elemento utópico. Este campo cerrado de la ciencia funciona como si fuera ilimitado cuando se ve desde el interior y aparece como un espacio cerrado desde el exterior. Hay aquí un indicio de la futura proliferación de la forclusión generalizada y de la psicosis ordinaria en la obra de Miller. Miller ya sostiene, de hecho, que toda ciencia está estructurada como una psicosis. Sospechando que las estrategias terapéuticas alimentan el inconsciente, Lacan y más tarde Miller argumentarán que el deseo es su interpretación. Miller también criticará la prevalencia de la interpretación en la sociedad contemporánea. La describirá como una forma de lo que alguna vez fue llamado psicoanalismo por Castell, y propondrá el corte como una respuesta clínica. 4. Intervención. Lo recién dicho nos conduce a unos comentarios finales sobre la intervención. La intervención teórica de Miller ocurre en un momento histórico-político muy particular. Fue publicada por vez primera en una revista, Cahiers pour l'Analyse, dedicada a un acercamiento entre marxismo y psicoanálisis al que solo Alain Badiou se mantuvo fiel, según su propio testimonio. El número 9 de los Cahiers, en el que aparece Acción de la estructura, se publicó en el verano de 1968, justo después de los acontecimientos del Mayo francés, y fue el último número de la revista. Miller se lanzó a la actividad política durante un tiempo con el grupo maoísta Gauche Proletarienne. En este punto debemos volvernos del psicoanálisis como objeto teórico al sujeto psicoanalítico como agente, por no decir un sano agente humanista de transformación. Hay aquí primero un cambio de énfasis de la defensa al deseo, cambio abierto por Lacan en el Seminario Sexto, y luego otro cambio de énfasis del deseo al goce, cambio acentuado por Miller en su obra posterior. El mapeo lacaniano del deseo en el campo del otro gira en torno a la cuestión del poder, ya sea en el caso del hombre con tos de ella Sharpe, inscribiéndose a sí mismo en el campo de un todopoderoso otro, o bien en el caso de Hamlet invocando el poder de actuar en contra de su rival. Estas figuras sujetas al poder son tratadas, en algunos momentos del Seminario Sexto, como si fueran verdaderamente casos clínicos, aun cuando Lacan advirtió de manera explícita que Hamlet no debía ser tratado de este modo. Sin embargo, las mismas figuras son también representaciones de los sujetos, sujetos a la identificación de quienes leen sobre ellos. Esta es una de las cuestiones que el propio Lacan plantea sobre Hamlet, y que también se aplica a los demás casos clínicos reales. En la última sesión del Seminario Sexto, Lacan nos dice que el deseo es un rastreo del sujeto con respecto a la secuencia de la cadena significante que lo refleja en la dimensión del otro. ¿Acaso la política no es la organización del poder en la dimensión del otro, tanto en el campo simbólico realmente existente como en la relación del sujeto con ese campo en el marco de su propio deseo en particular, aun cuando esto sería conceder la omnipotencia al otro y disfrutar de la servidumbre de su propio dominio? En su meditación sobre la organización del deseo y sus consecuencias para el trabajo clínico con individuos, Lacan también nos muestra algo acerca de la forma en que el poder se configura para hacer que el deseo nos encierre en ciertas formas de organización. Este deseo de hoy también incluye el deseo del psicoanálisis como un modo de interpretación que puede reconfortar al sujeto obsesivo que organiza su existencia en el tiempo del otro y que se consuela con fantasmas atemporales, anuncios fílmicos perversos, como dice Lacan, entendiendo el anuncio como aquello que informa sobre lo que nunca terminará haciéndose realidad. Así pues, como señala Lacan, el corte es el modo más eficaz de intervención analítica y de interpretación. Tenemos aquí entonces una ocasión de reconfigurar la intervención de tal manera que reconozcamos las críticas hechas por el psicoanalismo de Castell, conectemos con los argumentos expuestos por Deleuze y Guattari, midamos el grado en que el Lacan de la escuela de la causa freudiana de Miller siempre llegó tarde o más tarde y apreciemos el valor del propio trabajo específico de Miller sobre la naturaleza de la estructura y de lo real. Me he centrado en el primer trabajo teórico de Miller y en la trayectoria que ahí empieza, y esto precisamente para desentrañar sus aportes a la constelación de la estructura, la gestión y la adaptación que todavía persigue a las organizaciones psicoanalíticas. Las divisiones y rivalidades que caracterizan a las organizaciones psicoanalíticas indican que no es suficiente aplicar el análisis lacaniano a la estructura problemática de la IPA, así como tampoco basta desarrollar la crítica lacaniana para mejorar los actuales estudios críticos de gestión. Debemos trabajar reflexivamente sobre la forma en que el psicoanálisis entra en complicidad con la gestión y frecuentemente opera como una forma de gestión. Hay una cuestión de orden en las instituciones lacanianas a lo que solo puede responderse correctamente mediante una interpretación.
He intentado mostrar cómo las cuestiones abordadas involucran la gestión de la subjetividad en su sentido más amplio, pero también cómo el relevante argumento de Lacan sobre la gestión del deseo es que debe entenderse el deseo de la gestión y su lugar en los estudios críticos de gestión que comparten con Lacan una profunda desconfianza con respecto a la adaptación. El psicoanálisis es en sí mismo uno de los marcos de la experiencia para nuestra reflexión sobre nuestra subjetividad hoy en día, y, como tal, funciona como una suerte de cápsula conceptual históricamente específica para el sujeto. Y el psicoanálisis, al mismo tiempo, es un método por el cual despejamos la subjetividad, orientamos la intervención contra el orden al extraernos a nosotros mismos de su constelación de conceptos, y así mantenemos abierta la posibilidad de otro mundo en el que haya otras maneras de organizarnos, de interpretar y